Estás a punto de ver la realidad desde otro ángulo, porque comienza La Rueda, un programa para pensar. Aquí las ideas circulan, las preguntas comprometen y los temas que suelen callarse se ponen sobre la mesa. Por eso opinamos, reflexionamos y pensamos. Este es el motor que hace girar la rueda. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en un nuevo programa de La Rueda y hoy tenemos dos periodistas invitadas muy especialísimas, un lujo, ellas, su participación en el programa. Le damos la bienvenida, en principio, a Olga Biglieca, que ¿Qué es tal? periodista que trabajó en Página 12, Clarín y la revista El Porteño. Investigó la vida de las mujeres trabajadoras y es autora del libro Las obreras que voltearon al zar, sobre la revolución de febrero de 1917 en Rusia. Y bueno, te vamos a pedir especialmente que nos comentes, que informes a la audiencia sobre esta pretensión de convertir a Gaza en una zona de reconstrucción controlada por un protectorado internacional y el Estado sionista. Y si te queda un poquito de tiempo, que nos hables de tu libro también. ¿Cómo no? ¿Dónde lo Co- podemos encontrar? Bueno, ¿qué trabajo de investigación hiciste? ¿Mm? Bueno, Así cómo que no. te Primero damos que la nada, palabra. muchísimas gracias por la invitación. Estamos en un momento, en una coyuntura que realmente cada vez que se abre una ventana para poder hablar de lo que está ocurriendo en Gaza, hay que celebrarlo, porque las versiones sobre lo que ocurre en Medio Oriente son tan mentirosas y tan de una sola campana que da escozor. Lo que pasa en Gaza y que Trump ha llamado con feliz y alborozado y festejado como una cosa maravillosa y del orden de la felicidad, es una tragedia. Lo que la paz de Trump en realidad es la rendición incondicional de los palestinos y la ratificación de, de un proyecto político que no empieza ahora, no empieza el 23 de octubre con el ingreso de las milicias palestinas a Israel, sino que hace muchísimos años, a principios del siglo XX, cuando llegan los primeros contingentes, decididos a construir un Estado superpuesto al territorio donde vive otro pueblo. La idea de la expulsión de los palestinos es una idea continua. En 1948, cuando Naciones Unidas, en un texto de 67 palabras, decide que los palestinos pierdan la mitad de su territorio para dárselo a otro pueblo, no se hizo con una rama de olivo en la mano. Ese suceso histórico que los palestinos llaman la Nakba, el desastre, es un inicio del genocidio donde alrededor de 800.000 palestinos son empujados al exilio, empujados militarmente al exilio, y se queman 540 aldeas palestinas. Son los mismos historiadores israelíes, una corriente que se llama la corriente de los nuevos historiadores, que alrededor de los años 70 comenzaron a hacer excavaciones y encontraron fosas comunes de decenas de personas, donde alguna vez había ciudades o aldeas milenarias. Cuando digo milenarias, es exactamente milenarias. Eh, A partir de ahí, la política de apartheid ha sido más suave o más brutal,
pero siempre coherente en la misma dirección, que es el vaciamiento del territorio histórico de Palestina para constituir ahí un Estado poderoso que es el representante, el vocero y el brazo militar de los intereses generales del imperialismo en la zona de Medio Oriente. Fíjense ustedes que el Estado de Israel, construidos con la excusa del Holocausto, en realidad lo que permite es establecer una cuña proimperialista en un momento en el que los nacionalismos árabes habían nacionalizado o estaban por nacionalizar el petróleo, en un momento de profunda descolonización en todo el planeta, pero sobre todo en esa región. Y hay estudios que demuestran que Gaza, porque las Naciones Unidas determinan un territorio que después se va a ir fraccionando en lo que hoy conocemos como la Franja de Gaza, la Cisjordania y una parte de Jerusalén. O sea, el Estado palestino no tiene ni siquiera unidad territorial en el diseño que le regala Occidente. Y decía que hay estudios, bueno, que muestran que Gaza ha sido un campo de experimentación para el material bélico, no solamente ahora, aunque ahora probablemente de la forma más brutal, pero también un campo de experimentación alimentario. Por el bloqueo, Israel ha logrado mensurar cómo se ajusta la dieta palestina y qué produce eso, cómo se genera la hambruna en un límite para que no mueran juntos, sino para que estén bajo la enorme presión de la falta de alimento, pero sigan vivos. Son infinitas. Bueno, ustedes saben que la llavecita con la que se prende la luz y la llavecita con la que se habilita el agua en la Franja de Gaza no está en Gaza, está en Israel. Es una de las prerrogativas del Estado de Israel fuera de la época de guerra, fuera de la época de guerra. También, cuándo les da luz, cuándo no les da luz, cuándo les da agua, cuándo no les da agua. Y no es porque Gaza no haya tenido plantas potabilizadoras o una infraestructura que les permitía tener agua por su propia voluntad, sino, por un lado, Israel desvió el curso del río Litani, que atravesaba la franja, lo desvió y lo puso dentro del territorio israelí, y por otro lado ha dinamitado, bombardeado todas las plantas potabilizadoras y las cañerías. Ayer circuló, ayer o antes de ayer, unas redes, unas fotos terribles del ejército israelí cegando los manantiales en Cisjordania, los manantiales de donde sale agua potable y agua de regadío. O sea, es un plan de largo aliento que ahora Trump le ha puesto un sello, porque la paz de Trump, y a mí siempre me gusta destacar que la consigna de la paz rara vez es una consigna de los oprimidos. Los palestinos piden la tierra, no piden la paz. Los que piden la paz son los que le llevaron la tierra y piden paz a la medida de sus intereses. Entonces el plan de Trump dividió la Franja de Gaza, que es un territorio minúsculo, que ya se llamaba un campo de concentración a cielo abierto, donde estaban hacinadas más de 2 millones de personas, la mitad niños menores, dándole el 51% del territorio a lo que ellos llaman la línea amarilla, que es un nombre malévolo porque no hay ninguna línea, es el 51% del territorio gazatí, que está vaciado. Es la zona que el ejército ordenó que los palestinos abandonaran para hacinarlos en la zona sur, en una franja costera arenosa, donde no hay agua potable,
donde no hay ninguna manera de producir alimentos. El quinto ejército del mundo se ha ocupado, por ejemplo, de fusilar a las cabras en los corrales palestinos, para que no haya ninguna posibilidad de que haya autonomía alimentaria. Y los palestinos podrían entonces echarse al mar y tratar de pescar, pero Israel tampoco permite que bajen al mar. Y cuando han salido lanchitas pescadoras, a veces con 2 niños, les ha disparado sin ningún problema. Pues bien, Israel, que ha violado el plan de paz, por su llamado plan de paz en Israel, como en el Líbano y como cualquier otro lado, porque es un Estado que se considera al margen de cualquier legalidad internacional, incluida la legalidad de los países capitalistas, es un ente autónomo, en ese sentido, o sea, reclama todos los derechos, viola todas las leyes, eh, ha ido avanzando. Hay una investigación de la BBC de Londres, digo esto porque no es la Intifada, es la BBC de Londres, que demuestra que desde que se celebró esta paz, entre comillas, Israel ha ido desplazándose de la demarcación fijada por el acuerdo, ganando terreno, en algunos casos hasta 1 kilómetro ya, y va instalando bloques de cemento que tienen funciones militares. La idea es que no vuelvan los palestinos a esa zona, que ellos mismos han dicho, y todos los enviados de Trump a la región, hace 15 días hubo 5 enviados en una misma semana. Miren el interés extraordinario que tiene el imperialismo en ese sector, que va a ser la Riviera Gazatí. Cuando uno escucha en bocas de un agente inmobiliario como ha sido Trump y toda su familia, un pedófilo vinculado a Epstein, cuando uno escucha que quiere la Riviera Gazatí, no puede dejar de pensar en los prostíbulos de la costa cubana, que fueron borrados de un plumazo por la Revolución Cubana. La idea de putrefacción social es inherente al desarrollo capitalista en esta etapa. Por supuesto, también van a sacar el gas, ya está la British Petroleum haciendo perforaciones, pero básicamente la idea es el 58%, pasaron del 50 al 51 al 58, ya está ocupado por el ejército y deshabitado. ¿Qué va a hacer los palestinos en el 42% del territorio? La ilusión formulada por el gobierno de Benjamín Netanyahu y su gabinete de fascistas, delirantes religiosos, colonos fanáticos que alzan la Torá y dicen que esa es la única legalidad para todo el mundo, no solamente para la gente de fe judía, sino para todo el mundo. Esa es la legitimidad. La legitimidad del establecimiento se basa en un concepto religioso, en algo que se supone que anunció un Dios. Ellos esperan un éxodo como el del 48. Ellos califican como voluntario el éxodo del 48, muchas veces. Y tienen elegidos los países a donde mandarían a los palestinos, porque los campamentos palestinos que están desde el 48 en Egipto, en Jordania, la diáspora palestina, ha sido un factor de enorme desestabilización para los jeques y los dueños del mundo árabe. Es una población revulsiva que sigue reclamando su derecho al retorno, que sigue denunciando la complicidad de la burguesía y los príncipes petroleros árabes con el imperialismo y últimamente directamente con el Estado de Israel también. Entonces, la partición, esto no es el plan de paz, esto es el plan de partición. Y ese plan de partición no se limita a Gaza. Las buenas conciencias del mundo no dicen nada, lloran los pogrom y bien llorados deben ser contra el pueblo judío de la primera mitad del siglo XX, pero los pogrom que están celebrando cotidianamente los colonos
en la Cisjordania contra las aldeas palestinas, el ejército israelí contra las aldeas palestinas, quemando, este es el momento de la cosecha de los olivos, que es la base económica prácticamente de Cisjordania. Van a quemarle los cultivos, han puesto bloqueo militar para que las aldeas no puedan ir a la zona de sus sembradíos, no puedan hacer la cosecha, no puedan regar. Ya en los últimos 2 años, la expulsión de palestinos de la Cisjordania, sobre todo los campesinos, pero también los nómades. Hay una hermosa película, un documental que ganó el Oscar este año, que se llama Esta tierra es mía, no hay otra tierra, no other land, cuyos directores han sido encarcelados, a pesar de tener el Oscar. Y esas aldeas eran 12 aldeas que son en realidad viviendas en cuevas, como hace 3000 años, de gente que ha estudiado en la Universidad de Haifa, trabajando como albañil, como el director de la película. Han sido, de esas 12, 5 ya han sido expulsadas. Y Ben-Gvir, el ministro de Seguridad israelí, un hombre que ha mandado un proyecto por segunda vez esta semana para que el Parlamento israelí vote la pena de muerte a los prisioneros palestinos. En este momento hay alrededor de 11.500 prisioneros palestinos en Israel en condiciones dramáticas, muchos de ellos maniatados de pies y manos a la cama, con pañales, no los dejan levantar ni para ir al baño. Bueno, los abusos sexuales acaban de costarle el cargo a la fiscal general del ejército israelí, que difundió un video donde hay 6 soldados que levantan un cuerpo inerme que está en el piso y lo violan. Eh, Casi moribundo lo llevaron a un hospital. Tenía perforados los pulmones, tenía perforado el recto, golpeado con lesiones gravísimas en los ojos. Esto no es excepcional, lo excepcional es que haya salido el video. Ese es el tratamiento. Y el mismo tipo, que es el jefe de las cárceles, y se jacta, se puede encontrar en los diarios, de decir que el trato a los terroristas palestinos ha sido más duro que nunca desde que él está en ese lugar, ahora pide la pena de muerte directamente, poder disponer de esa herramienta. Y es muy interesante, porque no es la primera vez que sucede. En marzo del 2023, el mismo hombre, Ben-Gvir, mandó un proyecto de ley, de la misma, de pena de muerte para los prisioneros palestinos. Está claro que entre los prisioneros palestinos hay niños de 6 años. Por lo menos 400 niños están en las mazmorras. Y algunos son muy chiquitos. No tienen condena, no tienen juicio, no tienen proceso. Son detenciones administrativas hasta que se les cante. Pero a lo que iba, que me parece significativo, en marzo del año 23, BIR mandó este proyecto de ley que fue aprobado en primera lectura y aprobado en segunda lectura. Y cuando se iba a llegar a la tercera lectura, entraron las milicias palestinas a Israel. Las milicias palestinas no entraron mudas, aunque es muy difícil encontrar en los medios argentinos el manifiesto con el que entran. Es Hamás y 15 organizaciones más las que pactan entrar. Y entran a buscar rehenes para poder canjearlos por los presos palestinos que están ahí. El manifiesto dice exactamente eso. Entramos en una operación cuyo objetivo es capturar la mayor cantidad de rehenes para poder canjearlos después por nuestros presos. Ya todo el mundo sabe en qué derivó eso, pero la situación de esos seres humanos es silenciada, es dramáticamente silenciada.
En la Argentina uno no va a escuchar que nadie hable de los presos palestinos o que hable de lo que está pasando en Cisjordania y en Jerusalén. En Cisjordania, Netanyahu también tiene un plan que fue aprobado por la Knesset, no solamente de construir miles de asentamientos más, o sea, ocupar el territorio de Cisjordano, sino separar a Hebrón, que es la ciudad más importante de Cisjordania, de la Cisjordania, establecer un corredor para hacer como una autonomía de Hebrón. Se la darían a palestinos amigos de Israel, no se sabe si esta categoría existe, porque los palestinos amigos de Israel, que se verificaron en los últimos meses, son bandas armadas acusadas largamente de tráfico de drogas. Esos han sido los palestinos que colaboraron con la distribución de comida, que le costó la vida más o menos a 3.000 palestinos que iban a pedir lentejas y harina, que era lo que les entregaban. Entonces quieren separar Hebrón de Cisjordania, o sea, lo que pretenden son pequeños guetos más fáciles de arrasar. Bueno, hablé mucho. No, por favor, este, bueno, nos has informado de todo este genocidio y de la historia también del genocidio. Solemos tener acá como invitado a Alan Schockler, que viene siguiendo todos los temas de la guerra de Ucrania y también desde que inició el 7 de octubre esta situación. ¿M? Les pregunto a mis compañeros y a mis compañeras si quieren aprovechar estos minutitos que tenemos con Olga para hacer alguna intervención o alguna pregunta. Walter, Clelia, Claudio, Marta. Sí, buenos días y disculpen que entré un poquito más tarde. Este, em, Quería saber si se podía también ampliar tu exposición con las intervenciones de Israel en países vecinos como Libia, Siria, Libia no, Líbano, perdón, el Líbano, Siria, donde han estado bombardeando también. Parece inacabable esto, la verdad que es estremecedor, horrible, y si se pudiera ampliar un Sí, sí, poquito. sí, cómo no, Clive. Juntamos este, las preguntas para aprovechar tu tiempo. Olga, Walter o Marta o Claudio quieren preguntar algo y las unimos. Dale, dale. Olga, ¿cómo andás? Gracias por estar en el programa, Olga. Hola, Walter. Bueno, mira, mientras hablabas, bueno, es indescriptible a veces, es difícil encontrar las palabras para ver todo esto, pero yo recuerdo una frase de Martin Gach, un filósofo alemán, argentino-alemán, que está haciendo constantes denuncias del Estado de Israel. Me acuerdo de una frase mientras vos estabas, que sí me parece muy pertinente. Hablaba sobre todo esto, ¿no? Sobre el genocidio en Gaza, y él decía, esto es simplemente diabólico. Creo que lo dijo en un medio acá de Argentina, y no encuentro otra palabra para poder definir todo esto. Esto es una planificación diabólica de destrucción, donde lo que hay es pura maldad. La última información, donde se ve claramente que está siendo abusado sexualmente un prisionero, es tremendo, y la impunidad de Netanyahu es tremendo. Eh, Quisiera saber, bueno, nada, si vos sabés algo sobre la situación de Martín Gach, que entiendo que el 5 de noviembre va a ir a juicio, en qué consiste ese juicio, por qué lo llevan a juicio. Eh, bueno, ¿cuál ha sido hay reacción en Israel con respecto a esto? Es decir, ¿Netanyahu tiene la población de Israel en el bolsillo? Es decir,
¿Cómo puede ser que haya gente que uno dice, bueno, tiene que haber algún mínimo de reacción? La justificación, hablo de Israel, no hablo de lo que pasó en Italia, la toma de los puertos. eh, bueno, que ellos lo justifican todo con la religión y el fanatismo religioso, es expresión de la barbarie. Pero debe haber gente cuerda, ahí alguien que diga algo, eh, y que, digamos, organice una resistencia o ponga un mínimo de límite a este tipo que, como dijo Martín Gag, es simplemente diabólico. No encuentro otra Sí, definición. Acá Marta escu- nos agrega que esto es de terror y no tiene límites, estamos en manos de perversos, los que sí. te disfrutan Sí, dañando a los demás. sí, Ella es yo también psicóloga, claro. quisiera Claudio, hacer, quisiera hacer una pregunta. Olga, vos hablaste también de elementos por fuera de Israel, como ser el pedófilo y, y asesino de Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo se llama? Trump. Trump. Ah, Este, Bueno, pero no solamente hay un apoyo a Israel de parte del imperialismo, porque hablaste del imperialismo, sino una fuerte respuesta en todo el mundo y cada vez más aguda. Y a veces una elección expresa, me parece, qué te parece a vos? Expresa esa reacción. ¿Cómo ves esa reacción? Por ejemplo, en Nueva York, el 14%, 1.372.000 habitantes de Nueva York son judíos y según la encuesta el 30% votaron a un árabe pro-palestino, que es lógico. Claudio, ya se tiene que retirar a trabajar. Bueno, Olga, así esta que de lo que pregunta es la en parte estos de reacción minutitos en de realidad. tantas preguntas y si no, seguiremos en otro momento. yo con todo gusto vuelvo cuando ustedes quieran. Eh, vamos por lo de Clelia. Lo que está pasando en este momento en Palestina debería, a mi juicio, debe entenderse en el contexto de una guerra mundial, que un régimen social que se cae a pedazos huye para adelante con esa herramienta. Pensemos que tenemos la flota norteamericana en las costas de Venezuela. Eh, Pensemos en la masacre de chicos en hojotas y camisetas, adolescentes en Río de Janeiro, que tal vez vendan droga, no lo sé, no creo que el 90% no tenía antecedentes, los han asesinado por vivir en una favela, los narcos huyeron cómodos y los que no huyeron son las criaturas, en un régimen internacional que se cae de barbarie. El objetivo anunciado por Trump, por Netanyahu, es un rediseño del mapa de Medio Oriente. Y el rediseño del mapa del Medio Oriente incluye el desmembramiento de Siria, de lo que ellos llamaban el eje del mal, a la manera de Libia. Es lógica tu confusión, porque Libia, un país petrolero poderosísimo, a partir de la caída de Gaddafi, se convirtió en 5 pequeñas Libias, cada una responde a una petrolera, y donde hay mercado de esclavos. Si ustedes ponen mercado de esclavos en Libia, no aparece una litografía del siglo XIX, aparece una foto de los mercados de esclavos hoy. Eh, Ese es el destino que quieren para Siria. En el Líbano, ayer el ejército israelí ordenó la evacuación de 5 aldeas del sur del Líbano con la excusa de que se estaba rearmando Hezbollah. Y hace 15 días que bombardea sistemáticamente el sur del Líbano, a pesar de que hay un tratado como en Gaza. Eh, el presidente del Líbano, que no es para nada una persona es un canalla, elegido porque es un canalla, después de la expulsión de Hezbollah y de los asesinatos masivos y del desarme de parte de la guerrilla, no tuvo más remedio que hacer una estadística y dice, hay 3.700 y pico de violaciones al Tratado de Paz desde que se firmó por parte de Israel. Y la cereza del postre, por supuesto, es el régimen iraní.
que ellos lo que ahí quieren es un cambio de régimen brutal y reorganizar todo el mapa del Medio Oriente, una zona riquísima en recursos naturales, petróleo, gas, etcétera, para tener el camino expedito a una restauración capitalista que ellos controlen en Rusia y en China, en la idea de que esto los salvará de la debacle en las que están sumergidos. Eso por un lado. Voy a hacer así. Respecto de la homogeneidad. Bueno, realmente uno preferiría decir que no, decir otra cosa, pero hay un consenso muy importante en Israel con el genocidio palestino. Es una gran parte de la población no tiene ninguna objeción a esto. Un día podremos encontrarnos y pensar por qué. Los sectores ultraminoritarios y heroicos que desde hace unos meses desfilan con la cara de los niños asesinados en Gaza, los adolescentes que se niegan a servir en el ejército y denuncian el genocidio. En algún momento clave de la hambruna, incluso hubo 2 intentos de cruzar el cerco con alimentos. Es valiosísimo y muy minoritario. Otra es la situación en la diáspora judía. Bueno, por eso ganó Mandani, vean, porque la comunidad judía norteamericana se ha partido en 2. Una comunidad que parecía enamorada de la idea de un pueblo que hizo un desierto, un vergel, o las falsedades de Golda Meir, una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra, la negación de la Nakba. En este momento hay estadísticas que ha hecho públicas el propio Estado de Israel, en donde más abajo de los 35 años, la adhesión a la causa de los palestinos es mayoritaria en la comunidad judía. Es una tragedia política para ellos. Están ofreciendo subsidios para que los neoyorquinos vayan a vivir a Israel. Y en cualquier lugar donde haya antisemitismo han revitalizado un programa de captación, entre otras cosas, porque hay un porcentaje de la comunidad judía en Israel que se ha ido por la guerra. Se calcula que es el 15% de la población como mínimo. Yo estos datos no los tengo verificados, simplemente los transmito. Entonces, lamentablemente, en la Argentina es uno de los países donde menos se ha visto esto, porque la presión del sionismo, y sionista es el presidente Milei, no solamente la Daya, y una cohorte, no solamente milita en función del genocidio, sino que hay otros sectores que han decidido callarse la boca. Hay corrientes peronistas que antes participaban en las marchas y que han dejado de participar. Ahora hay pequeñas campañas, algo se movió, alguno dijo alguna cosa. Disculpen, pero yo sé que estoy diciendo cosas controversiales en el momento en que me tengo que ir. Si ustedes un día tienen ganas, me avisan y yo vuelvo contentísima. Les Bueno, agradezco muchísimo esta no, invitación. al contrario, te agradecemos a vos, te liberamos y bueno, y vamos a continuar. Muchas gracias, un cariño grande. Chaucito, compañero. Muchas gracias. Muchas gracias. Chaucito. Bueno, la recibimos también con un cariño grande a Sofía Geraldine de Andrea, que es directora general de Demopatria, escritora y editora, community manager y corresponsal. Sofía, te comentamos que, bueno, hemos estado hablando sobre la situación de Gaza en la actualidad y todo lo que está sufriendo el pueblo palestino con un informe muy detallado y muy completo. Antes de darte la palabra, me gustaría comentar lo que nos dice Marta, porque, bueno, ella tiene dificultades con su audio, entonces lo escribe y yo se lo leo para que se escuche clarito.
Y a mí me parece que es pertinente, porque, digamos, en este momento en que en Israel, Argentina, Estados Unidos está gobernando la ultraderecha fascista, esto se corresponde con una estructura psicológica, que son los que llevan adelante estas políticas, y Marta nos lo aclara. Nos decía, esto es de terror y no tiene límites. Estamos en manos de perversos. Los perversos no sienten culpa. El perverso no tiene respeto por la ley. Si siguen teniendo poder, van a seguir haciendo daño. Es lo único que les da goce. Solo quieren ver sufrir al otro. Los perversos tienen cómplices pasivos. ¿Mm? Que es lo que decía Olga con respecto a que la población lamentablemente mayoritariamente acata, salvo algunos sectores. Tenemos un perverso con cómplices. Esos son los más peligrosos. eh, eh, los, los más peligrosos, bueno, hasta ahí puedo llegar a leer. ¿M? Esa es la estructura que se va armando, que por supuesto responde a la ultraderecha y responde al fascismo y a las políticas que están llevando adelante, incluida esta guerra mundial que se plantea como final, que es la restauración capitalista bajo dominio norteamericano en Rusia y China, como comentó Olga. Bueno, Sofía, te damos la bienvenida, ¿Qué tal? ¿Me escuchan bien? te escuchamos, sí. Bien, entonces buenos días a los compañeros todos. ¿Qué tal, Walti, Claudio, Clelia, Liliana, Luisa, por ahí abajo Marta? Creo que lo que estaba escuchando más que atenta y tiene que ver con lo que vamos a hablar ahora, que si bien es algo hiper nacional y local, tiene que ver con este manoseo a nivel internacional y cómo se va manejando la ultraderecha para tratar de acaparar el total, ¿no? Del mundo. Pero también se ve que es una propaganda, si se quiere, para las izquierdas y para demás movimientos que habían sido tapados también por el establishment a lo largo del tiempo, como ser el socialismo. Yo soy socialista, entonces sabemos que a lo largo del tiempo por otras políticas fueron empezando a taparse para dejar la real política de los derechos del trabajador, del obrero, relegados a la nueva política. Eh, Tenemos hoy en día en Estados Unidos, ¿no? Que también esta nueva generación de socialismo, que también ampliamente discutible si se quiere, pero seguimos en un mundo en donde volvemos a votar siempre a lo menos peor, al fin y al cabo. Ujú. Bueno, Sofía, ¿querés contarnos un poquito? Estuvimos escuchando un audio sobre la investigación que vos hiciste de pruebas de algún tipo de fraude en la última elección legislativa que tuvimos a nivel nacional en Argentina. Bien, que la hubo, no hay ninguna duda. Mm. Eh, Para comenzar, las discrepancias que habían entre la boleta única y la parte digital, así también con las actas que se habían firmado y demás, no correspondían los números. Eh, Incluso habían firmas que no correspondían a los jefes de mesa y todo eso se sabe. Eh, y el papel de todos los sectores, y hay que hablar específicamente del peronismo, que vendría a ser la fuerza superior autodenominada, la contra hacia este gobierno, ¿no? Quien hizo caso omiso al pedido del pueblo, porque los altos estratos de la política son los que se callan, porque después en la parte social, popular, se escuchaba, se veía, se sentía el descontento de la gente, el cual era fácil sacar las cuentas de que algo no estaba cerrando, ¿no? Una especie de encubrimiento.
Yo había hecho, de hecho, cuando fueron las votaciones, me encontré que no podía salir de ese bucle de información y de investigación, porque había un montón, no solamente en el tema de la discrepancia, sino en el tema de las fake news, que lamentablemente compañeros, no compañeros, todos se meten en ese campo, haciendo que se desvíe la correcta mirada crítica, quedando todos en ridículo. Ahora más adelante voy a decir el porqué. Yo había sacado un informe más o menos hace unos 4 o 5 días en donde yo decía que lo que se esperaba, según las cuentas que se podían tener, entre el 0,5 y el 1,2% en diferencia de voto, en donde se sabía que si se perdía o se ganaba no iba a haber una diferencia más que eso, tanto para uno como para el otro. Esto se imaginan dentro del sector peronista, siendo yo una periodista que está en todos lados, generó cierto revuelo, pero no tanto como creí. Porque dije, bueno, acá en donde me van a crucificar, porque yo encima hago un envío de mi material a todo el mundo. No importa si sos peronista, de izquierda, de derecha, lo vas a leer igual. ¿Entendés? A lo sumo no lo leerás, pero la información que te llega seguro. Eh, y recibí buenísimas críticas del sector peronista, en donde me había arrojado a hacer una imagen que aquellos que quieren después buscar en Demopatria, eh, una foto que está hecha con inteligencia artificial, que es Perón con una venda en los ojos, que es simple, pero a la vez era muy chocante, sabía que podía llegar a impactar al sector más duro del peronismo, pero creo que explicaba bastante. Y de hecho, el sector peronista me dijo que sí, lo cual me sorprendió ese descontento tan implícito del sector peronista. Estamos hablando de los votantes, simpatizantes, los militantes, los cuales me decían que es lo que ellos sienten, ¿no? Esta especie de desprecio de la política en hacer silencio ante este hecho que no es más que un fraude electoral. Se quedó con en torno al 29.354 votos, de 1 millón de votos, solamente en Buenos Aires estamos hablando, ¿eh? Eh, la diferencia fue poca, pero no nos alejemos que igualmente, por más que haya sido poca, la diferencia al principio había sido demasiada, o sea, fraude hubo. Entonces, ¿por qué hacer caso omiso y olvidarse de que fraude hubo? Seguimos siendo cómplices, y es lo que justamente hablaba, de los que son cómplices silenciosos del establishment, que hacen vista hacia otro lado, dejando a una Argentina prácticamente sin una oposición. ¿Por qué? Porque tenemos al peronismo, quienes son los que levantan la mano constantemente diciendo que son la oposición grande ante todo, queriendo acaparar lo que hoy en día termina siendo un aparato, que simplemente lo que hacen es hacer silencio, fingir demencia, como que no pasó nada. Kicillof sale hablando y en vez de decir, bueno, tenemos que trabajar más, sale diciendo, bueno, esto es prácticamente un empate técnico, no es que perdimos, no, perdieron. Y una de las cosas que termina sentenciando es, la verdad que nos arrepentimos de no haber de no haber militado, de no haber hecho campaña entre septiembre y octubre. Nos confiamos. Palabras textuales de Kicillof. Entonces, si vos tenés en cuenta que vos dejaste la campaña, que vos, porque sos la persona encargada arriba de todo de hacer campaña, estamos hablando de Buenos Aires y si nos vamos para todo el país, acá en donde directamente nos encontramos con los cipayos vendepatrias, tendés a gran escala, y la verdad que a esta altura, ¿quién no lo es de los grandes estratos de la política? Al hacer un silencio en donde lo que está haciendo es condenar al pueblo una y otra vez. Se empezaron a repartir por todas las redes sociales imágenes de urnas con las fajas rotas. Y yo, obviamente, me escandalicé, ¿cómo puede ser esto? Y empecé a investigar por todos lados. Y acá viene la parte de las fake news. ¿Quién es la persona principal que se encarga de desperdigar las fake news? ¿Son los otros
¿O somos nosotros mismos desperdigando falsa información para terminar quedando como idiotas ante nuestros opositores? Eh, que yo creo que es ahí hacia donde va. Porque para aquellos que hayan sido fiscales de mesa, presidentes de mesa, saben que las urnas no vienen desarmadas. Las urnas vienen armadas, vienen fajadas, las cuales esas fajas se rompen para después ser abiertas y constatar que adentro no hay nada. Lo cual después se vuelven a fajar, el presidente de mesa firma con las personas que estén afectadas al respecto y se vuelve a poner la urna. Una persona que es un ex productor de un noticiero de Canal 11 me había dicho en un momento que esto es una guerra y en la guerra está todo permitido hasta las fake news. Y yo no estoy de acuerdo, porque tenemos herramientas suficientes para poder hacerle, aunque sea un hueco bastante importante, a estas políticas o a este gobierno actual. Meternos en ese campo sería terminar de, en mi caso, de desprestigiar el periodismo y el campo de investigación, el cual no es fácil. El periodismo son muy pocos los que tienen la posibilidad de cobrar con el periodismo. Ustedes saben que los que nos encargamos de la comunicación, el 90% para ser, para no ser tan dura con el número, tiene la posibilidad de vivir de esto. Los demás vivimos por el ímpetu y las ganas de seguir hacia adelante con nuestra ganas de comunicar. El hecho de que se hagan hecho tanto silencio con respecto al fraude a mí me lleva a pensar de que justamente la frase que dijeron antes de que comencemos, como hace que se una todo, aquellos que son cómplices silenciosos. Pero el cómplice silencioso es como el que dice la mentira piadosa, no deja de ser mentira. Y la persona que es un cómplice, por más que sea silencioso, no deja de ser cómplice. Creo que la sociedad tiene que empezar a ajustar un poco el tema este de hacia dónde mira y enfoca la culpa, ¿no? La responsabilidad, si se quiere, ¿no? Porque la culpa es una construcción social que quizás no existe. La culpa como tal es una creación más que nada por el lado de la iglesia. Hablemos de responsabilidad, que de hecho la responsabilidad para mí tiene más carga que la culpa. Porque la culpa es cuestión de pedir perdón, la responsabilidad no. La responsabilidad se tiene siempre. Por eso la culpa es una construcción en donde con pedir perdón es suficiente. Acá no, acá con pedir perdón no es suficiente. Acá si no se pone a trabajar, acá si no se ponen a realmente a hacer funcionar y dejar de ser un aparato que está constantemente dándole de comer a este gobierno, constantemente dándole de qué alimentarse para que se vuelvan más fuertes. Una CGT, un aparato sindical que cada día está más callado, el cual está completamente roto. Conozco gente de adentro de la CGT, el cual me dice, la verdad que si yo te tengo que contar, Sofía, adentro lo único que se hace es o discutir o directamente no se habla del tema, lo cual se está llegando a la conclusión de que ya no hay un sindicato. En realidad lo que hay es un aparato silenciado, siendo otra vez cómplice, no sé qué tan silencioso, es un sindicato el cual reúne todos los requisitos para poder marchar, mandándole un escrito a Patricia Bullrich, como ella lo manda, en donde tenga los nombres de quiénes son los que van a estar ahí haciéndose cargo, cuántos son la cantidad de personas que van a estar en ese lugar, y los grupos políticos o sociales que se van a presentar. Entonces ellos pueden estar ahí a partir de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Por eso cada vez que son las 6 de la tarde van a ver que la gente de los sindicatos levantan sus bombitos, levantan sus banderas y se toman el palo, porque tienen permiso hasta ese horario. Y es hasta ese horario que la CGT se hace cargo de los disturbios. Hay todo un aparato político, todo un aparato sindical que está completamente estructurado a este establishment, lo cual están acatando las órdenes que Patricia Bullrich puso en un momento apenas toma el DNU 7030, en donde se dice que dos vuelven a ser compañía y tres multitud. Ujú. Sofía, para nosotros y para la audiencia también, ¿cómo hicieron este fraude entre la boleta en papel y la parte digital? ¿Cómo se llevó a la práctica? Mira, al haber primero que hoy en día podemos hablar de un intento de fraude.
¿no? Porque todo esto que se generó después lo convierte en un intento de fraude. Si hoy hemos tenido la disparidad que había irracional de un 40% para cualquiera que quiera ir en contra de este gobierno y un 60% era demasiado, no tenía una correlación. De hecho, habían cuentas que daban un 70% a favor de la libertad avanza. Llegaba un momento que hasta, ¿viste? Cuando, o sea, van a robar y tocan timbre, ¿viste? Ni siquiera tienen cuidado en la forma de hacer fraude. Es fácil habiendo cambiado el sistema por la boleta única. ¿Por qué? Esta persona que te digo que es un ex productor de un programa de noticias de Canal 11 decía, hay una frase que un cañonazo de $1 millón, ningún político lo aguanta, ¿no? Y hay que ver, no podemos asegurar de si hubo dinero o no de por medio. Yo sí podría decir que lo podría asegurar. No tengo cosas grabadas, pero sí personas con las cuales he hablado que ha habido un manoseo con respecto a poner boletas de acá, poner boletas de allá. Y otra vez volvieron a votar los muertos, por ejemplo. Otra vez vuelven a votar personas que ya no están. Eh, ha ido gente a votar y dijo, no, pero vos ya votaste. Yo no voté. O sea, aquí te mi documento. No, pero acá figura que votaste. O sea, no le podés discutir al ciudadano, entendés que te estás viniendo a votar con tu documento. De hecho, le pasó a un policía que salió de su servicio, fue a votar a la escuela, y está el video por ahí dando vuelta, en donde el policía, enojado, decía, yo no voté. Eh, y viene, tiene que hablar con su jefe, baja el jefe para avisarle que no pudo votar porque no podía llegar con el papelito que constataba de que él lo había votado. O sea, ¿quién dice esto? ¿No hay un alto estrato de la política que se esté quejando sobre esto? ¿Cuál es el caso omiso o cuál es el por qué se están haciendo silencio, están siendo cómplices constantemente? Por eso te digo, no sé qué tan silenciosamente. La gente se está dejando manipular, la gente ya no quiere luchar, o qué es lo que está sucediendo con la parte. Es lo que hablábamos muchas veces con Walter, no se puede culpar a la sociedad, al pueblo, al laburante eh, por la manipulación constante o por el descontento con la política y por terminar votando a quién sabe qué, porque terminan votando a los chicos, los escuchás hablando y le preguntás en la calle, eh, ¿cómo estás con las nuevas políticas de Milei? No, totalmente de acuerdo. ¿Cómo en qué? Y no te saben responder. Y terminan riendo todos seis y diciendo, "No, chau, chau". Y esa sensación de vacío, ¿no? Una forma tan rudimentaria de querer llevar adelante un país, porque los que llevamos adelante el país somos los obreros, y los que están allá arriba tendrían que acatar las órdenes que nosotros y nosotras estamos tratando de poner orden, que somos lo que realmente está de acá abajo, ¿no? Que lo que está pasando acá abajo. Pero los que nos tienen que representar no nos están representando. Y eso se ve, eso se siente, la cantidad de derechos que estamos perdiendo, que se siguen perdiendo. El Garrahan hoy en día tiene que festejar, no el Garrahan, sino los compañeros que trabajan, que dicen que hoy en día podemos tener 2 centavos más por pelea, ¿no? Porque por la pelea de querer tener lo que le corresponde, un sueldo un poco más digno. eh, Le dicen golpista, ¿no? Por hacer una marcha, ¿entendés? Por llamar a hacer una marcha. Entonces, la forma que se hizo fraude, básicamente es poniendo otra vez personas que no estaban, haciendo firmar. Esto del documento, hay un montón de documentos. Esto también es no sé si de denuncia, pero sí quiero concientizar con esto. Antes, cuando ibas a cambiar el DNI, tu DNI anterior te lo cortaban inhabilitándote el DNI anterior. Ujú. Yo tengo 3 DNI ahí, de las veces que hice cambio de domicilio. Todas las veces fui con mi documento anterior para entregarlo, porque estoy acostumbrada a eso. Que vos entregabas tu DNI anterior, a menos que lo hayas dado por perdido, que antes no lo dabas por perdido para poder guardarlo y tener un segundo documento. Ahora ya no es necesario, vos lo ponés como cambio de domicilio, vas y te quedás con el documento. ¿Y ese documento? ¿Por qué no se inhabilita? Hoy en día simplemente te podés dar cuenta leyendo el número de ID, que es el número único, que es un número conformado creo que por 11 números. Eh,
que es el número de identificación único. Pero fuera de eso, no se fijan, o sea, las mesas no se están fijando o también seguimos siendo cómplices dentro de las mesas, que no tengo certezas, pero tampoco dudas que dentro de las mesas hubo ahí un acople. Entonces seguramente hay un tema de intereses y los intereses son claramente financieros. La Libertad Avanza puso mucha plata para estas elecciones, para financiar de forma clara, ¿no? Plata en mano a cada uno de sus votantes, de sus simpatizantes, sus falsos seguidores, porque ser un cantante y tener que pagarle a los que van a concurrir, no sé qué tan buen cantante te hace. Pero bueno, tenemos a Milei también prácticamente pagándole a las personas para que vayan a llenar un estadio para escucharlo cantar y cosas. Entonces creo que estamos teniendo la segunda era infame del país. Ujú. Entonces, Sofía, el fraude se hizo poniendo personas que no estaban eh, con la boleta de papel, digamos, o sea, esto que vos decías, con alguna persona muerta, alguna persona con un documento anterior por el cambio de domicilio, si mal no entendí. Ahí fue el punto, que por ahí esto se dificultaba cuando había diferentes boletas, partido por partido, porque estaban los fiscales todo el día en las mesas. En cambio, ahora los fiscales estuvieron solo al final, en el recuento de votos. Si no entendí mal, digamos, ¿no? Sí, es no solamente eso, sino se manejaron mucho con las posibilidades de que una persona no vaya a votar. Eh, esto me lo dijo uno de los chicos que se fijan el lugar en donde viven, ¿no? El domicilio. Si estás muy lejos es muy probable de que no vayas a votar, entonces firman por vos, hacen un tilde y ya está, es suficiente. No se necesita nada más. Después hay que poner o no poner la boleta. ¿Entendés? Que lo que después eso llevó a esto del intento de fraude. Las quejas no vinieron por los altos estratos de la política, sino a nivel popular, en donde la gente se quejaba y dijeron, bueno, están haciendo mucho ruido. Entonces tuvieron que hacer este recuento de boletas, en donde tuvieron que achicar esa diferencia, en donde me imagino que la persona que se encarga de la publicidad, ¿no? Le habrá dicho, che, se fue un poco al carajo con el 70%, me parece que se van a dar cuenta, vamos a tener que achicar la diferencia, che, ya es tarde. Saltó que esto va a ser fraude. El tema es que saltó que es fraude y vuelvo a decir lo mismo, y esto que quede claro, se quedaron callados absolutamente todos los del sector del peronismo, en donde ya no me toma por sorpresa, pero sí me da pena por el sector más popular que aún sigue ciego esperando algo de un sector el cual sigue completamente roto, en donde se siguen peleando entre ellos mismos, en donde unas personas dicen que el peronismo ya no existe más y que ahora es kirchnerismo, y del otro lado del peronismo dice que el kirchnerismo no es peronismo, entonces a mí esa pelea ya no me interesa. Hay otras cosas como realmente qué hacer con el país. Ese aparato político se está desquebrajando y a su vez esos pedazos se están terminando de romper lo que le resta abajo del sector popular, tratando de hacer lo posible por sobrevivir, una nación desangrada por el silencio que sigue rompiendo y que sigue haciendo daño no solamente ahora, sino a futuro, porque sabemos que esto cuando termina hay que levantarlo, y lo que vamos a levantar el país somos los que quedemos, si quedamos. Mm. Gracias, Sofía. Bueno, ¿algún comentario, pregunta? Walter, Clelia, Claudio, Luisa, Marta se retiró. Acá nos dejó un mensajito. Este, igual hay que probar, solo con la denuncia no alcanza, es lo que nos comentó Marta. Sí, yo quisiera hacer una pregunta acá, Sofía, presente, si me permiten. Sofía, en uno de los videos que vos subiste en las redes sociales de Demopatria,
lo que se veía, la persona que hablaba, era que había una seria diferencia entre la planilla de escrutinio y lo que efectivamente estaba subido digitalmente. ¿Me entendés? Es decir, en una planilla, no sé, el partido Fuerza Patria no tenía nada, 0 votos, y tenía 200 y pico de Libertad Avanza. Pero, o sea, lo que estaba subido digitalmente contrastaba con el papel o con la foto del papel que decía, bueno, efectivamente lo contrario, ¿me entendés? Entonces, la pregunta es, eh, más allá de que si esta diferencia puede ser 1, 2, 3, 4 puntos, no sé cuánto habrá sido, calculo que también en el recuento final que se hace cuando se abre la urna, el recuento definitivo, no sé si se hizo o en qué momento se hará, calculo que esas cosas también van a saltar, pero cualquier partido con 2 dedos de frente, si te roban 2 o 3 puntos, 4, pones el grito en el cielo porque, bueno, esos son diputados, son bancas, son... eh, pero lo que está claro es que el peronismo, que vos estuviste ahí desarrollando, su última acción fue la carta de Cristina. Y la carta de Cristina, que anoche la estuve leyendo, consiste en decir yo tenía razón y que Silao se equivocó con el doblamiento. Es decir, que al peronismo solo le interesa la interna. Está el país destruido y los tipos están únicamente interesados en la interna. La pregunta que te quiero hacer es la siguiente, ¿no? Eh, ¿Cómo se puede hacer qué mecanismos, por ahí si ustedes en esta investigación han descubierto, si no, no, bueno, qué sé yo, pregunto, ¿no? Si hay una forma de evitar o de certificar este tipo de fraude, donde yo te decía, bueno, hay una diferencia abismal entre lo que estaba subido efectivamente en la base de datos y la planilla que estaba firmado por el presidente y por los fiscales. ¿Hay una forma de fiscalizar eso? Obvio. Otra pregunta, espera, y antes de cerrar, más allá de los videos que vos has mostrado, me parece que tampoco no podemos perder lo central. Lo central es que estas son las elecciones más intervenidas por una potencia extranjera como nunca antes se vio en toda la historia argentina. Y debe haber pocos ejemplos en la historia mundial. Es decir, acá hubo un Estado, no, ya no el FMI o el Banco Mundial, lo cual ya de por sí es grave, sino un Estado extranjero interviniendo en las elecciones argentinas. Estamos hablando de Trump y Biden. Y el peronismo no ha dicho, como el resto de la oposición del régimen, de los partidos del régimen hablo, no han dicho absolutamente nada. Es decir, en otras épocas vos tenías la campaña Braden o Perón. Acá no tenemos absolutamente nada porque de elecciones intervenidas y de una deuda escandalosa, porque una cosa es deberle a un organismo financiero internacional y otra cosa cuando vos le debés plata a un Estado. Acá nosotros le debemos plata a un Estado, ¿sí? Al Estado norteamericano. Por lo tanto, eso convierte a la Argentina en un protectorado financiero lisa y llanamente. Bueno, por parte de este partido no hay ninguna denuncia respecto de que estamos convirtiendo a la Argentina en un protectorado financiero. Bueno, me parece que eso es quizás el aspecto más importante de la elección. Quiero decir con esto, no perdamos de vista esto, que han convertido a la Argentina en un protectorado, que son las elecciones más intervenidas en la historia, y que el peronismo ha sido absolutamente cómplice de esto. Bueno, te dejo plantear esta pregunta, ¿no? Si hay forma, digamos, en el mundo digital de poder de fiscalizar o evitar que esto ocurra. La ¿Les parte, parece que juntemos otras preguntas? ¿Te parece, Sofía? No sé si Claudio, Clelia o Luisa quieren comentar algo más o preguntar algo más. Bueno, no, entonces ahí eh, quedamos. mira, me gustaría dejar la parte digital de lado porque la parte es más complicada, porque la parte digital es justamente lo que trajo la peor confusión. Eh, Papel no olvida y la mejor forma primero es acomodar.
esto de elegir los fiscales de mesa, ¿no? Esto de personas que apenas pueden escribir su nombre. Creo que hay que empezar a elegir mejor los fiscales y tiene que haber una comisión que conforme la elección de estos mismos, ¿no? Personas comprometidas, más allá de su partido político, que las existen, de todos los partidos políticos. Hay personas que están eh, dispuestas a servir a la patria. Eh, ya sea del partido que sea, ¿eh? Yo creo que no hay que meter a todos en la misma bolsa, que hay personas que siguen apostando a este gobierno por alguna razón, confiados de que pueden hacer algo. Y creo que hay que buscar a estas personas primero. Hacer una comisión que se encargue de buscar, de encontrar a personas que sean idóneas para el trabajo de fiscalización. Segundo, volver al sistema que teníamos antes, que si bien no era perfecto, claramente es mucho mejor que el que pusieron ahora, ¿no? Volver a la boleta, pero siempre haciendo foco en la fiscalización y quiénes son las personas que van a fiscalizar, en la elección de estos y de que haya un veedor siempre para que pueda llevar a cabo una correcta, unos correctos comicios, ¿no? Ujú. Sí, Bueno, Sofía, a por ver, lo que Eli. escuché, hubo varias maneras de hacer fraude. Por lo que vos decís, se sacaron todas. Sí, tal cual. Y bueno, que la diferencia, a ver, estamos hablando de que la diferencia en Buenos Aires terminó siendo de un 0,3%, ¿no? Con un 95, algo de escrutado. Eh, Contra un 70% que tenía la Libertad de Avanza, a un 30% para todo el grupo antes de que puede haber ahí. Así que era mucho. Obviamente sacaron todo. Creo que no hubo, creo que entre ellos no hay una comunicación y cada uno hizo fraude a su modo, a su forma. Y cuando se unió todo esto, nada, fue muy evidente. Hay gente que no le dijeron que haga fraude, pero ya por alguna razón tiene un chip de que hay que hacer fraude. Entonces, bueno, sí, tal cual, sacaron todo de la cancha. No hay una forma de fraude, creo que no hayan sacado e intentado. De hecho, tenemos los videos que explícitamente se llevan detenido a una persona que estaba sacando boletas. Esto en el anterior, ¿no? Entonces vos te das cuenta que ya no les importa, o son personas que carecen de una educación o un raciocinio quizás un poco más acorde, ¿no? Ujú. Mi pregunta sería, ¿hay denuncia hecha y se puede probar? ¿Hay pruebas? Sí, así como hay pruebas de que Milei es un estafador por la cripto, ¿no? Por ejemplo, como así como hay pruebas de que Karina Milei se llevó el 3%, así como hay pruebas de que el establishment de Estados Unidos nos está manejando la vida, así como hay tantas pruebas, hoy en día tenemos una justicia que claramente es ciega, sorda y muda. Ujú. Y esa revisión, ¿quién la tendría que pedir o cómo se podría efectivizar o llevar adelante? Los sectores altos de la política, quienes son los que nos dirigen, los altos dirigentes. Si ellos no son los que hablan, eh, también hay un silencio por parte de los medios, ¿no? Porque agarrar un programa que es opositor al gobierno actual y que de 6 a 7 de la tarde hablan sobre la Argentina y el fraude y después están hablando sobre cualquier tema X, sobre turismo. Entonces, bueno, se sigue siendo de alguna forma cómplice. Ujú. Creo que a ver, no hacer una denuncia popular de todos los sectores llevó a que la parte de arriba tampoco se haga cargo. El sector popular quiso hacer denuncia, el sector popular hizo denuncias, hay grupos de abogados del sector popular que se encargan de hacer la denuncia,
Pero bueno, ya te digo, hay pruebas de todo, pero la justicia en este momento, ahí ya no sé cuál sería la solución para que la justicia funcione. Podría decirte cómo hacer para que funcione sí los comicios, tenés ahí a que se ponga en práctica. Ahora, ¿cómo hacer para que la justicia funcione en este contexto actual? Y no te sabría decir. Ujú. Bueno, gracias, Sofía. Si les parece, vamos cerrando, hacemos un resumen, una conclusión cada uno. Acá Luisa tiene para leernos un poema que ella siempre introduce la parte literaria, y nos aliviana un poco, el arte aliviana un poco ah, la política. Entonces, Claudio, de lo Y que yo quisiera estuvimos, cerrar sí. con tres buenas noticias de esta semana. Ujú. Bueno, tenemos el La optimismo. primera gran noticia fue del sábado, una gran marcha del orgullo, con muchos carteles en contra del gobierno, con muchos carteles en contra del femicidio, en contra de los ataques transvesticidio, y fue una gran marcha donde todos hemos respondido. Tuve la suerte de participar en una de las carrozas que circularon en la marcha bailando en la carroza durante 4 horas, o sea que necesitaré un mes para reponerme. Hiciste toda la gimnasia del mes, toda junta. El Eh, cardiólogo un, contento. un mes para reponerte, pero te aseguro que después de eso tenés varios años más de vida. Sí. La segunda noticia, que es muy extraordinaria, que es el pico en nuestro país, es la noticia del triunfo de las luchas del Garrahan, que es también un impulso a seguir luchando, porque todavía quedaron muchas cuestiones con respecto al Garrahan. Por ejemplo, doy una, que el pase a planta de muchos contratados, otras, el equipamiento y traer a los médicos que se fueron de vuelta al Garrahan. Ese es un gran triunfo, 61% de aumento que se consiguieron con luchas, y eso va a impulsar mucho la lucha de los trabajadores, porque las paritarias de la CGT y de toda esa burocracia conseguían nada más que el 1%, el 2 o hasta el 3%. Con las luchas, Garrahan consiguió el 61% de aumento. Y la tercera noticia es internacional, que es la elección del candidato que en Estados Unidos, compañeros de la UITSI, la Unión Internacional de Trabajadores, Cuarta Internacional, allá en Estados Unidos, llamó a votar Socialist Core, que es los compañeros, la organización, llamó a votarlo a Dani, o como se llame, no me acuerdo. Esa elección, este hombre se presentó con un discurso que era Palestina libre del río al mar, viviendas baratas, educación, salud, transporte, todo para los trabajadores, y que se paguen impuestos fuertes las patronales, que ahí está la patronal más rica del mundo en Nueva York. Con ese discurso, que acá no existe, ni el peronismo lo levanta, con ese discurso ganó las elecciones, apoyado. Las elecciones en Nueva York fueron apoyadas por el 30% de la población judía. Fue apoyado un árabe, a pesar de las torres gemelas, a pesar de que pedía eso, lo apoyaron los judíos. Lo apoyaron los árabes. ¿Cuántos son los árabes? El 1% de la población de Nueva York. El resto no lo son, no son ni árabes,
ni judíos. Los judíos son el 11% de la población. O sea que todo el mundo en Estados Unidos respondió a eso. Y es una gran noticia porque es la forma expresada de lo que está pasando en Estados Unidos con las grandes movilizaciones, que fueron de 7 millones de personas que se movilizaron en Estados Unidos el 18 de octubre. Nada más. Gracias, Claudia. Bueno, acá tenemos un poquito más para ampliar. Triunfó Zoran Mandani con el 50,4% de los votos contra 41,6% del exgobernador Andrew Cuomo y candidato de Trump. Mandani es un legislador estatal de 34 años, nacido en Uganda y musulmán. Algunas de las propuestas de su campaña fueron congelar los aumentos de los alquileres de renta estabilizada, subir el salario mínimo a $30 la hora para 2030, crear un ministerio de seguridad comunitario, entre otras. Bueno, es un aire fresco que se respira, ¿no? Y aparte, muy buena la campaña, decía al pulmón, tiene mucha llegada a la gente, es muy simpático, responde muy bien, ¿no? Ayer un provocador le quiso intervenir en un acto y él respondió muy bien, diciendo que también estaba incluido dentro de la población de Nueva York, ¿no? Eh, em, bueno, es un aire fresco. Dijo que Nueva York iba a volver a ser una ciudad levantada por inmigrantes. O sea, fíjate la diferencia, ¿no? Y el mensaje fue directo para Trump. Que escuche Trump, que sé que está escuchando, dijo que Nueva York va a volver a ser una ciudad levantada por inmigrantes. Y eso es realmente plausible y arriesgado también, ¿no? Ujú. Bueno, acá están, digamos, esto que decía Marta, que el perverso se sostiene en cómplices silenciosos. Si no hay cómplices silenciosos, el perverso cae por sí. Ujú. Perdón, Sí. te puedo aclarar, el candidato que se opuso a él es un demócrata, que a Ujú. último momento Trump lo apoyó para evitar que el otro gane. El Partido Republicano sacó el 3% de los votos en Nueva York, el partido de Trump, nada más. Ujú. Bueno, Clelia. Bien, me quedé prendida con esto de los inmigrantes. Incluso una vez en una película, Estados Unidos, todo Estados Unidos, depende enormemente de los inmigrantes actuales, de los que están echando montones de tareas muy humildes, se hacen por los inmigrantes, y en esta película planteaban que si se detuvieran, realmente se detiene toda la economía de Estados Unidos. Son muy aprovechados y muy mal aprovechados, porque un gran negocio, sobre todo en California, es, o era en este momento, supongo que ya no se puede, justamente por las políticas de Trump. Los inmigrantes ilegales eran pagados muy por debajo de los demás, justamente por ser ilegales. Estados Unidos aprovecha de la inmigración. Vamos a decir que el mismo Trump es descendiente de inmigrantes. Es una población parecida a la nuestra en el sentido de que está formada mayoritariamente por gente venida de otro lado. Lo que pasa es que hay una discriminación entre los inmigrantes. No es lo mismo ser inmigrante descendiente de blancos que de latinos o negros. Los negros directamente llevados a afuera. Y la diferenciación continúa al día de hoy, ¿eh? Ha dejado marcas culturales. Por eso me alegra mucho la
venida de Mandani. Ujú. Y muchas Gracias. gracias a nuestros invitados. Gracias, Clelia. Walter. Sí, che, antes de cerrar el programa, me gustaría decir dos cosas. Primero, en el día de hoy, viernes 7 de noviembre, los docentes de la provincia de Buenos Aires nos encontramos en retención de servicio, porque el gobernador ha decidido no pagarnos el día que corresponde por ser el quinto día hábil de que nos tendría que estar pagando hoy. El sueldo no estará depositado hoy, sostiene que el sueldo va a estar depositado el lunes y para los que están bancarizados el sábado ya pueden pasar a cobrar. La excusa es que ayer jueves 6 hubo feriado bancario y que por ese motivo no pudo, digamos, depositar el dinero. Nosotros tenemos otra lectura, es decir, nosotros digo, todas las agrupaciones que somos parte de la oposición a Baradel, que es el, digamos, el máximo representante del sindicato de SUTEBA, entendemos que esto es una decisión política, porque de última podés pagarnos antes, si no podés depositar la plata el viernes, porque el jueves hay feria bancario, podríamos haber cobrado el miércoles, y entendemos que el no pago es una decisión política y parte de un manoseo más a los que nos tienen acostumbrado todos los gobernadores de distinto pelaje. Así que por este motivo, por el no pago en tiempo y forma de nuestro salario, nos encontramos los docentes de la provincia de Buenos Aires en retención de tareas. Les comento para que la gente sabe que no es la primera vez que recibimos este manoseo. Ya han intentado, por un problema técnico, no cobrar el día que corresponde y en otras épocas nos han querido pagar el aguinaldo en 4 cuotas. Lo segundo que quería decir es que en el día de hoy, el partido al cual yo pertenezco, que es Política Obrera, vamos a estar haciendo un acto en Diagonal Norte y Florida, con el lema Abajo el protectorado de Trump sobre Argentina, y este acto tiene como principal, digamos, eje político, abajo la guerra imperialista contra Venezuela. Un tema que tendríamos que abordar quizás el próximo viernes es que se viene muy fuerte y muy serio el intento de golpe de Estado e intervención militar que quiere hacer Trump con Venezuela. Viene muy seria la cosa, así que nosotros entendemos que como partido, bueno, tenemos que hacer un acto para llamar la atención, para ver si podemos, bueno, hacer una agitación, advirtiéndole a la población de que es muy serio este intento de invadir Venezuela por parte de Trump. Miren, es muy difícil encontrar un eje ante dos temas que han sido totalmente distintos, es decir, Gaza por un lado y, bueno, el tema del supuesto fraude que hemos tratado en la última elección. Bueno, pero sí tiene un hilo conductor, es el capitalismo en decadencia. Ese es el hilo conductor de todas las tragedias que estamos viviendo. Hay un sistema económico, social, que está hace décadas en decadencia absoluta y que solo falta alguien que le baje el interruptor del pulmotor, que es el capitalismo. Y en estas cosas yo siempre me acuerdo una frase de Trotsky que decía más o menos así: si la vida te parece difícil, hay que arremangarse y enfrentarla a los puños. Bueno, nada más por ahora. Gracias, Walter. Bueno, ¿algún cierre, Sofía? Y dejamos el poema de Luisa para el final. Saludarlos, más que nada, agradecerles por el espacio. Eh, Creo que es el momento en donde los comunicadores tenemos que hacer nuestro trabajo, porque si le dejamos este trabajo a las personas de allá arriba, van a seguir con este silencio y volvemos otra vez a lo mismo. Que me encanta que sí tiene un hilo conductor, como dice Walter, que es justamente aquellos que son cómplices, silenciosos, no dejan de ser cómplices. Y que nada, que sigamos abriendo los ojos, parando la oreja y nada, y a las personas que están ahí escuchando, que no tienen nada que ver con el periodismo y demás, que traten de tener un poco más de sentido crítico, que escuchen todas las campanas que quieran, pero que no dejen de ser críticos, que la verdad muchas veces es una cuestión de crítica y de sentarse a pensar 2 segundos. Ujú. Gracias, Sofía. Luisa, ¿querés leernos
tu Sí, poema. sí, sí, les leo que nació recién y tengo los últimos versos acá. Gracias Liliana y Walter y Claudia y Marta y Clelia, ¿no? Por estos invitados de lujo de hoy, Andrea y Olga. Y bueno, eh, me quedó la palabra mazmorra, ¿no? Digo, estamos todos realmente en una mazmorra en esta vida, lamentablemente. Y me nació este poema. Miserias del ser en las tinieblas, los látigos se hunden en la carne, se dejan ver los huesos inertes, siniestra oscuridad del alma. Hogar de los muertos en vida, espíritus víctimas del perverso, aparato mundial de la inmundicia, cómplice del dominio de los pobres. Y todas las organizaciones mundiales se pronuncian con hermosas palabras para quedar mentirosamente bien ante los crédulos imperdonables. Me pregunto cuántos estamos en mazmorras, aunque parezcamos libres de elegir. Pantomima de democracia intervenida, fraude encubierto, colonia inmoral. Cuesta ver la luz en este infierno. Aunque estés en lucha, amigo mío, muéstrame la salida, tómame la mano antes de mi muerte. Ay, Luisa, qué lindo. Ay, Bueno, sí. escúchame, ¿por qué no comentás también ahora en nuestro cierre que mañana se presenta un libro tuyo? Ay, me quedó para anotar también el libro de Olga que nos dijiste. Y eso lo íbamos a recordar. Claro, Le agradecemos a Olga Biglieca, a sí. Sofía Geraldine de Andrea su participación y recordamos que Olga es autora del libro Las obreras que voltearon al zar sobre la Revolución de Febrero de 1917 en Rusia y que este se puede descargar en forma gratuita por internet. ¿Y tu presentación? Ya que Bueno, y mi estamos en la presentación parte es literaria. mañana. Gracias, Lili. Y mi presentación es mañana, que por ahí estoy difundiendo a todo el mundo, pero hay tantas cosas a fin de año que sé que muchos van a querer estar, pero no van a poder. Y bueno, eso se entiende. Es acá en Ballester, en Villa Ballester, es Artigas y Vicente López. Ahí en la esquina está el salón que amablemente Mirta Ward me ofrece para presentar mi libro. Es un libro que se llama Los raros y otros cuentos, ¿no? Y uno dirá los raros, esta Luisa. Y bueno, todos somos un poco raros. Y son cuentos de mi época de directora, nada, cuestiones de la vida real, ¿no? Que he vivido. Y, ¿qué te iba a decir? Y hay algo de ficción también y una pausa poética también. Así que bueno, gracias, gracias. Felicitaciones y que esté muy linda la presentación. Bueno, agradecemos al equipo, a la Radio Conciencia Top New por cedernos el espacio. Recordamos la rueda en Instagram es la rueda-medio W4C y les agradecemos la suscripción que es a poner el dedito en el donde dice suscribirse. Será hasta un próximo programa.